y animados porque es una cuestión de discusión actual. Yo que la persona que me precedió, el doctor Carlos, pudimos haberlo discutido antes y seguirlo discutiendo. Y con mi ponencia lo que quiero es invitarlos a ayudar a financiar proyectos de investigación social sobre este tipo, ¿no? Porque yo cuando me puse a buscar quién está trabajando en México desde la antropología social con estos temas, resulta que hay mucha gente que lo está trabajando, pero se está dando cuenta que está llegando a eso a partir de otros temas de investigación, en los cuales pues, yo me centro en parte de eso. Me busco de sociedades rurales y me doy cuenta que hay cosas que no puedo explicar si no empiezo a pensar en el préstamo de hijos, en el préstamo para trabajar en sociedades rurales, en sociedades pesqueras, ¿no? En donde en ciertos lugares de Veracruz, para poder sobrevivir, hay mujeres que se casan, hermanas, con un hombre, una por el civil y otra por la religión, y ninguna de las dos leyes rompe, ¿no? Pero para poder subsistir. En el problema de crisis en el que estamos, este famoso chiste de si mi esposa se va con otro, me voy con ellos porque no me alcanza, ya es realidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo me puse a averiguar con mis amigos, con mis cuates, con los antropólogos de otros lados, y en México no hay nada, repito, están llegando a partir de otros lados. Y entonces voy a presentar esa parte de otros lados, otras partes del mundo. Y los invito a que si esto gira, apoyemos a que haya mayor investigación sobre esto, para darnos cuenta que sí, hay derechos, hay legalidad, hay legitimidad, sobre todo la parte legítima, tiene cientos de años haciéndose, y lo tenemos que registrar para luego ver cómo lo podemos resolver desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, la antropología sociocultural tiene como un principio fundamental descubrir, analizar y explicar las diferencias y las similitudes entre culturas. En un principio buscaba, entre muchas otras cosas, la voz del nativo varón, y aunque nunca vio a las mujeres por completo, sí se interesó por ellas, fue a través de ser el concepto madres. El interés antropológico en las mujeres hasta la primera mitad del siglo XX se limitó a los temas de parentesco, es decir, no las estudió como sujetos con valor en sí mismas, sino como madres, en tanto generadoras de hijos y como agentes que equilibran las dialécticas del poder entre grupos e individuos a través de su intercambio. En la tercera década del siglo XX comienzan los estudios antropológicos sistemáticos sobre el género o construcción cultural de la identidad sexual. El trabajo de pioneros de la antropóloga Margaret Mead, quien viajara a Samoa americana en Polinesia, y en una de sus conclusiones recoge que los habitantes de este pueblo no están sometidos a presiones de tipo social para que hombres y mujeres se dediquen a distintas tareas. La ocupación es una decisión individual que no tiene relevancia para el grupo y está libre de los imperativos de género. El único deber que no puede ser olvidado por nadie es el de cuidar a los niños y a las niñas. En cambio, Margaret también dice, en los grupos sociales donde el sistema de parentesco es de cuerda, en el que los hijos pertenecen al grupo de la madre y las hijas pertenecen al grupo del padre, generan constantes tensiones que hacen que los miembros de la sociedad, sean agresivos, desconfiados y crueles, con una sexualidad violenta. Así, en estos grupos las madres no desean descendencia ni son afectuosas con ella, y el periodo de lactancia se caracteriza por estar siempre enojadas. Las niñas crecen en consecuencias agresivas como los varones. En la década de los 60 se ocupó por recoger en la antropología nuevos datos sobre las mujeres y revisar los ya existentes para reinterpretarlos de forma crítica e incorporar la visión femenina a la antropología. En la década de los 80 resurge el interés por los temas de parentesco desde la perspectiva de género y se intensifica el conflicto entre el relativismo y el feminismo. En este enfrentamiento serán decisivas las aportaciones que el tercer mundo hará en un feminismo que no admite homogenizaciones artificiales ni posiciones occidentales. Y América Latina tiene mucho que decir y seguirá diciendo mucho sobre eso. En la década de los 90, la literatura antropológica sobre género ha sido muy prolífica y ha continuado presente en ella la tensión entre las grandes teorías que pretenden explicar fenómenos comunes a todas las mujeres y la necesidad de etnografías que desenvuelven como bien mujeres concretas en contextos culturales concretos. Presumo mi licenciatura. La grandeza de los estudios de antropología reside en que históricamente han dado voz a colectivos que existían silenciosamente para el mundo académico, político y económico. Construcciones, al fin y al cabo, inciertas en presupuestos culturales y cosmovisión occidental. Una de ellas es el feminismo, como expresión política y crítica de las voces ignoradas de las mujeres y las de las nuevas situaciones socioculturales que surgen en el mundo globalizado, como es el derecho a tener un hijo, cuidarlo, educarlo, entre otras cosas más. Los conceptos de matrimonio y familia, al igual que el de parentesco, están sujetos en la actualidad a un complejo debate. El licenciado Jorge
fue cuando yo llegué, creo, él estaba diciendo que el problema de la maternidad subrogada no solamente es eso, sino tiene que ver con muchas otras cosas alrededor de él. Y es ahí donde yo creo que tenemos que seguir haciendo investigación, que involucra el matrimonio, la familia, la ascendencia y la descendencia. Mientras muchos piensan que estas instituciones, matrimonio y familia, han entrado en una profunda crisis, otros creen que están viviendo una fase de evolución que hace a esos mismos distintos de lo que eran en el pasado. Y otros muchos creen que lo sustancial no ha cambiado, por eso es esencial su institucionalidad y pertenece inalterable. Una de las claves para este debate es que los países occidentales nunca han entrado en crisis más matrimonios que en el presente. Y sin embargo, nunca en la historia, en estos mismos lugares han existido matrimonios de tan larga duración, debido, entre otras razones, a la prolongación de la duración de la vida. En toda Europa es cada vez más común la vida en pareja, sin matrimonio. Sin embargo, las parejas, de hecho, con funciones análogas a las del matrimonio, han crecido sin parar. Y el concepto de matrimonio se ha ensanchado en muchos países occidentales, como en varios estados de México, para incluir a las parejas homosexuales, que además buscan tener descendencia, en familia. En todas las sociedades existe el concepto de matrimonio, entendido como una alianza entre cónyuges. Al igual que la familia, constituye una forma de agrupación social tan estandarizada en la vida social que determina la existencia de una institución. El matrimonio comporta una forma de unión entre los seres humanos tan marcadamente frecuente que genera una institución. Existen casos en la literatura antropológica en los cuales parece que el matrimonio no está presente. El más sorprendente es de los Nayar en Kerala, India. Son una excepción a la concepción del matrimonio como lo conocemos. Los jóvenes de ambos sexos se unen en matrimonio con sus iguales de otro sexo. Sin embargo, una vez unidos en matrimonio, después de un tiempo se separan para siempre. Las muchachas retornan a su aldea de origen. A partir de ese momento, las relaciones sexuales de estas últimas se producían, puede que se produzcan todavía, con los llamados compañeros visitadores o compañeros ocasionales. Los hijos nacidos de las distintas relaciones establecidas en posteridad al del matrimonio no son reconocidos como descendientes legítimos de los progenitores, sino pasan directamente a integrar el linaje de la madre, se vuelven parte del grupo. La antropología documenta casos en los cuales el matrimonio se lleva a cabo entre cónyuges del mismo sexo antes de que este tipo de matrimonio fuera reconocido en las sociedades occidentales a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sin embargo, se trata de casos que deben ser minuciosamente analizados, debido al particularismo que encierra cada uno de ellos. Uno de los ejemplos fue documentado por Evans Pritchard en la década de 1930, entre los Nuer en África, entre los cuales ya se reconocía el matrimonio de una mujer con una mujer. Se precisaba que el marido femenino carezca de hermanos varones capaces de heredar el patrimonio familiar. Por tanto, se trataba de crear en apariencia de un matrimonio que salvara la ausencia del heredero, la heredera, suplantando el papel del heredero debido al azar genealógico, porque nació primero la mujer y no nació un varón. Según las reglas tradicionales, hereda el primer varón, que tiene que ser el primero. Autorizaba a su compañera a tener descendencia con un hombre, cuyos hijos adoptados como propios por la pareja femenina quedaban afectados por falta de la sucesión y de la herencia, basada en la preferencia del hombre sobre la mujer y del mayor sobre el menor. Un caso más, entre los Andes de Sudán se documentó que los guerreros no podían acceder al matrimonio con una esposa, podían tener un compañero o esposa que cumplía, al menos temporalmente, los roles de esposa y de madre. Otro caso proviene de los Chuché, en los cuales el trabajo de campo antropológico halla el matrimonio hombre-hombre, así mismo bajo condiciones concretas. Se precisa que la esposa masculina sea un chamán. La pareja masculina podía tener descendencia mediante el mecanismo análogo utilizado por los Nuer, es decir, mediante la autorización del chamán a su compañero para tener descendientes con una mujer, cuyos hijos eran adoptados como propios por la pareja masculina. Entre los Cheyennes en Norteamérica, los hombres estaban autorizados para tener una esposa secundaria, la cual podía ser un hombre transvestido. Desde la antropología, el matrimonio es una reordenación más de la estructura social, una de las que se están produciendo constantemente en la sociedad, es decir, una forma institucionalizada de resolver una situación. Un matrimonio es un arreglo o una convención en virtud del cual un niño recibe una posición legítima en la sociedad determinada por la paternidad en un sentido social. El matrimonio es una relación establecida entre una mujer y una o varias personas, tal que los niños que nazcan de esa mujer en circunstancias que no están prohibidas por las normas de la propia relación tengan por su nacimiento todos los derechos comunes a los miembros normales de la sociedad o de su estatus social. Sin embargo, estas definiciones que están hechas a partir de la década de los 80 y los 90 están siendo superadas por las condiciones reales en las que están viviendo la sociedad. Hay definiciones tan radicales que dicen: el matrimonio ejerce
un monopolio de la vida sexual del hombre sobre su esposa, o al contrario, ¿no? Entonces, esas cosas están siendo superadas, pero están siendo registradas por la misma antropología en sociedades modernas. A lo dicho hay que añadir el progresivo reconocimiento de los matrimonios homosexuales en los últimos años. Este sería el caso de los estados como Canadá, Bélgica, España, Holanda, Noruega, Sudáfrica, Suecia y recientemente México. Asimismo, el matrimonio homosexual ha llevado aparejado el reconocimiento de la adopción de los hijos. La familia como grupo primario constituye el denominador común de las sociedades conocidas. La vida humana, sea donde fuere, es siempre familiar, aunque en las sociedades modernas industriales o postindustriales la influencia de la familia se haya atenuada por la presencia de numerosos grupos e instituciones que intervienen en la socialización de las personas. La familia está formada por un grupo de personas vinculadas entre sí por lazos de matrimonio y descendencia, que comparten un mismo hogar, entendido este último hecho en su acepción más amplia. La crianza y socialización del ser humano en el seno de la familia es el resultado del condicionamiento dado por el hecho de su nacimiento, las necesidades de protección y de cuidados. El ser humano cuenta con dos familias de referencia. En primer lugar, la familia en la que el individuo nace y se cría, la denominada la familia de orientación, la cual puede ser una familia en donde se nace y una familia en donde es criada, entonces tiene dos familias de orientación. En segundo lugar, la familia que él mismo genera con su pareja y su descendencia, la denominada familia de procreación. Los tipos de familia vienen dados tanto por la forma o las formas de matrimonio reconocidas por la sociedad, como por la elección de la residencia que haga la pareja. De acuerdo con la residencia, la pareja opta por separarse de la familia de ambos, conformando una familia independiente neolocal o incorporarse a una familia preexistente que a menudo es la familia de uno de los miembros de la pareja. Las familias pueden ser independientes, organizadas en una unidad marital monogámica o poligamia, y extensas, organizadas en varias unidades maritales. Generalmente se nos enseña que existe una familia nuclear y una familia extensa, y con los estudios hemos encontrado que existen por lo menos 6 tipos de familias extensas en la sociedad actual. En las familias existen 3 tipos de relaciones de parentesco, que son las que se necesitan para construir una red de parentesco: la alianza, la filiación y la germandad o hermandad. En esa red es posible las relaciones de descendencia como un encadenamiento de la filiación. En muchas sociedades los individuos, tras el nacimiento, quedan encuadrados en grupos de parientes gracias a las reglas de descendencia o de filiación, y no importa cómo haya sido que nazca el niño, al nacer se tiene que integrar a algo. Los grupos de descendencia más corporativos son los que se crean a partir de la llamada descendencia unilineal, conocida como la filiación de excelencia. Los criterios de filiación se reducen a 2, al nacimiento y al matrimonio. Así, los tipos de descendencia son patrilineal o matrilineal. En el primero, los hijos e hijas son reclutados por ser miembros del grupo del padre, pero la siguiente generación solo cuentan con los hijos, las hijas ya no cuentan. En la filiación matrilineal sucede justamente al revés. Los primeros hijos, hombres y mujeres, cuentan, en la siguiente generación solamente cuentan las mujeres. El otro tipo de descendencia es la cuniticia, bilateral, traza el parentesco de manera simultánea y simétrica por el lado paterno y materno, situación en pie de igualdad teórica a todos los parientes del mismo grado y de la misma generación, con lo cual no se crea auténticamente grupos corporativos de descendencia. En la doble filiación, los individuos pertenecen a distintos grupos de descendencia dependiendo de la función que cumpla cada uno de estos: religiosa, política, económica, entre otras áreas. En la actualidad, la gestación de un hijo, como bien decía el doctor Carlos, ya no es resultado de una relación íntima y personal entre un hombre y una mujer, que han decidido construir una familia. Es así evidente que han cambiado profundamente los parámetros fundamentales de esta realidad. Por un lado, el hijo puede considerarse como un elemento más por el que se opta o no, en el contexto de estilos de vida propios de una sociedad de consumo. Por otro, la concepción natural puede ser sustituida por un proceso de producción y el hijo es subordinado a las reglas de las técnicas y del mercado de consumo. La maternidad sustituta o alquiler de vientre, denominada habitualmente a la práctica en la cual la mujer, previo al acuerdo entre los padres, se compromete a llevar adelante un embarazo y entregar un niño o una niña, fruto de ese proceso, en el momento de nacimiento y por pocos días después, a otra persona o pareja, renunciando a sus propios derechos como madre, frecuentemente a cambio de una suma de dinero o apoyados por una relación consanguínea. Y en este hecho tenemos que ver dónde entra la filiación del hijo que está naciendo, ¿no? Si va a pertenecer no solamente a la parte de la familia, a su familia que le va a criar, y dentro de la familia que le va a criar, a la familia extensa o con la familia con la que va a estar conviviendo, directamente con la que va a tener la filiación, ¿no? Y como bien decía el doctor Carlos, que es con lo que estoy cerrando, la participación, los avances científicos y tecnológicos han posibilitado el desarrollo
y la utilización de técnicas de reproducción asistida como alternativas a la esterilización. La concepción y la maternidad ya no dependen solo del azar y de la incertidumbre, más aún esta nueva maternidad no comienza con las profundidades del cuerpo femenino, sino en el laboratorio, donde genes, embriones y fetos son fiscalizados por el control médico. Así, la aparición de nuevas tecnologías plantea nuevos retos éticos y nuevas respuestas socioculturales. Y es ahí donde los invito a ver cómo la sociedad, como respuestas socioculturales, primero representa lo que son las cosas, luego las asimila, las adapta, las usa y empieza a transformar todo lo que sigue, ¿no?, dentro de la misma sociedad, para luego promover más desarrollo de la tecnología. Y como se describió en la presentación, la preocupación por la reproducción humana ha sido ancestral en la cultura, así como lo muestra el patrimonio arqueológico de las diosas destinadas a la fecundidad, producidos en todo el mundo. A través de la antropología sociocultural, se ve a la esterilidad siempre imputada a las mujeres, y en particular a la mala voluntad de su destino individual. Por ello, los paliativos y la solución de la esterilidad se dan en todas las sociedades, y como suplencia a la procreación natural se han buscado distintas alternativas sociales. En Mali, África, tener hijos por propios medios, en Mali, África, se acepta la poliginia como alternativa social que posibilite al hombre y a la familia extensa tener hijos por sus propios medios, aunque hoy esta modalidad compita con los métodos de fertilización asistida. En otros grupos de África se recurre a la hermana fértil para tener la descendencia, y en México, repito, se tienen datos registrados de juntar a la hermana para que sea ella quien pueda dar los hijos a la familia, ¿no? Sin embargo, no tenemos más cifras sobre eso, más datos sobre eso. Y por último, cierro la participación. La maternidad saludable no debe verse como una mercantilización del cuerpo, sobre todo cuando hay crisis económicas y falta de dinero para que las mujeres puedan seguir sobreviviendo en un mundo que se encuentra de esta manera. Muchísimas gracias.